Los saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este es el programa, el ministerio, el gozo de Jehová.com, que semana a semana traigo una clase para explicarla, cómo entender mejor la palabra de nuestro Dios. Previo, vamos a adorar al Creador. Adorémosle. Bendito Dios, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Perdóname. Sí, Señor. Bendito, bendito eres, Padre de la gloria. A ti sea el honor, la gloria por siempre. A mi Señor Jesucristo, mi Redentor, mi Restaurador, y al Espíritu Santo que muere en la vida de cada uno de nosotros. A Él sea todo honor y gloria por siempre. Bien, hermanos, vamos a continuar con la clase en el libro de Génesis capítulo 6, versículo del 1 al 8. Vamos a desarrollar. Quiero que usted tenga mucha, pero mucha atención. Porque si usted no entiende o si no lo entendió en su iglesia, este es el momento de entenderlo. La palabra de Dios la leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios y las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas, y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas sus días 120 años. Bendito Dios. Padre, te doy gracias por tu palabra, pero te pido, Señor, que el Espíritu Santo me ayude a discernir estas clases. Son muchas de ellas polémicas. Muchos de ellos tienen problemas hermenéuticas. Hoy vamos a explicar. Y he titulado esta clase La humanidad en los días de Noé. La humanidad en los días de Noé. Como una forma de introducción, Noé era un predicador de justicia. Por medio de él, del Cristo, de su espíritu, predicó a los espíritus encarcelados, de acuerdo al 1 de Pedro 3:19. Aquellos que, mientras el arca era preparada, estaba preparando, fueron encarcelados como una prisión terrenal. Esos fueron advertidos por Noé. Los halló desobedientes y condenados al terrible castigo. Ese castigo era por la desobediencia.
Eran como criminales en la celda en cadenas esperando la mañana de su ejecución. Cuando hemos leído capítulo 6, versículo del 1 al 4, hay que verlo por etapas. En la primera etapa de la historia de la humanidad, abarca desde Adán hasta Noé. Hasta ahí abarca la primera parte. Pero ahora estamos hablando de la humanidad. El pecado humano comienza a mostrar su fealdad con el homicidio de Caín, de acuerdo a Génesis capítulo 4, 8. Y continúa con Lamed en el capítulo 4 de Génesis 18 al 24. La maldad, hermanos, y la violencia se generalizaron entre los hombres hasta el punto de llenar la tristeza del corazón de Dios. Recuerde que Dios había creado todo, pero ahora la tristeza del corazón de nuestro Dios ha llegado a este límite. En el contexto bíblico usa la palabra el arrepentimiento. Jehová, de haber hecho al hombre en la tierra, se arrepintió en Génesis 6, 6. Dios determinó, y ahora va una cosa a entender, determinó pues destruir totalmente aquella civilización llena de violencia y de maldad. Y lo hizo por medio de un diluvio universal. Vamos entrando en tema. El Señor Jesucristo apeló a la historia de los días de Noé y al comportamiento humano de entonces para contestar la pregunta a sus discípulos respecto a las señales de su segunda venida. Observemos que dice Mateo 24, capítulo 24, versículo 37 al 39. Dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora, entendamos esta clase. Al relacionar las dos épocas, el Señor no solo confirmó la historicidad del diluvio, sino que también animó a sus oyentes a estudiar ¿qué? Las señales de los últimos tiempos. Y particularmente lo relacionó con los días de Noé. Cada periodo de la civilización ha demostrado que el hombre es un fracaso. Es el hombre un fracaso desde que el ser humano transgredió el mandato de Dios y se alejó de su Creador. El curso de su existencia ha sido cuesta abajo, cada vez abajo y abajo. Ahora, entienda esto. Si la civilización de los días de Noé es semejante a la conclusión de la historia, entonces es de suma importancia que la analicemos. Y el hecho más obvio correcto a ella es que su caída se debe a su desintegración interna, tal como sucede con las etapas posteriores. Vamos a ver un poco mejor esto. Pues el relato de Moisés en el capítulo 6 parece indicar el colapso de la civilización en los días de Noé. Fue causado por una invasión satánica del escenario humano. Si los días de Noé, hermanos, son como los días de la venida del Hijo del Hombre, entonces es de suma importancia que usted escuche esto. Es de suma importancia que considere este tema que estamos estudiando tal como Moisés lo escribió.
en la palabra de Dios y se le compare con los tiempos en que estamos viviendo. Y en aquellos días se aproximaba una tormenta. Acuérdese, se avecinaba una tormenta que va a desencadenar una catástrofe del diluvio. Quizá podamos aprender de esas señales y de manera más inteligente analizar las señales de nuestros tiempos. Los hombres y mujeres de esta generación se caracterizan por la indiferencia, al igual que hoy, la indiferencia y el desprecio hacia Dios. Uno les dice, estudien la palabra, no la estudian. Ve a los servicios, tampoco van. Oran, ayunan y no lo hacen. Esas mismas indiferencias están en estos tiempos. Entonces, hermanos, hay que entender lo siguiente. Para aún completar todo este dilema, la filosofía de moda dice que Dios no existe. Mire hasta qué punto hemos llegado. No existe y que Dios no es necesario. Otros dicen, si algunos se atreven a decir que es un impedimento para el desarrollo humano. Mire usted cómo está la iglesia o las personas en este tiempo. Podría decirse que la humanidad vive actualmente en un preámbulo de los días de Noé. Cuando observamos el estudio del capítulo 6, 1 y 2, mire con atención, escuche. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijos e hijas, que viendo los hijos de Dios y las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Vamos a desarrollarlo. Cuando leemos este capítulo 6, describe el tiempo justo antes del nacimiento de los hijos de Noé. Y lo explica Génesis capítulo 5, versículo 32. Ahora, la raza humana, y entiéndalo bien, la raza humana comienza a multiplicarse y la iniquidad se multiplica también. El tema central de esta primera parte que estamos estudiando, de este capítulo 6, es la multiplicación y decimiento de la maldad de la raza humana. La crisis del gran diluvio universal se va acercando. Tanto los descendientes de Seth como los descendientes de Caín tendrán que sufrir el juicio decretado por el Dios Supremo. Ya lo decretó. Ahora, no es posible, hermanos, calcular el número de habitantes en la tierra en aquel tiempo. Es imposible. Pero todos fueron afectados por el juicio de Dios. La humanidad en los días de Noé desafió abiertamente a Dios y a la palabra. Lo dice 2 de Pedro 3:6, cuando dice, por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua. El mundo que Dios destruyó estaba compuesto por impíos. Eso es lo que estaba en. Acabó con todo, no solamente con los seres humanos, sino con todos los animales. Excepto el hecho que hubo algunos hombres que practicaban la justicia, como es el caso de Enoc, como es el caso de Matusalén, como es el caso de Lamec, que es el padre de Noé, y el mismo Noé y su familia. Pero ¿qué pasa con el resto de la humanidad? Se caracterizó por practicar solamente la iniquidad. En el versículo 2 del capítulo 6, constituye un verdadero reto hermenéutico, que viendo los hijos de Dios y los hijos de los hombres eran hermosas, tomaron
Miren qué interesante esto. Tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Ahora, las preguntas, aquí hay una pregunta de muchos se han formulado en la iglesia. ¿Quién eran los hijos de Dios? ¿Y quién eran los hijos de los hombres? Los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Que nos habla el texto. Hay 4 sugerencias. Se la tengo que explicar. El matrimonio o la unión de ambos grupos se ha interpretado de diferentes maneras. Observe que en primer lugar, hay quienes afirman que se trata de la unión de los descendientes de Set, o sea, el linaje santo, y también de los descendientes de Caín, que es el linaje malvado de la simiente de la serpiente. Es decir, hermanos, los hijos de Dios son los descendientes de Set y los hijos de los hombres eran descendientes de Caín. Sin embargo, el maestro Herbert es un maestro teólogo. Él afirma categóricamente que la frase hijos de Dios se refiere a la descendencia de Set. Herbert señala el hecho que los hombres como Set, Enoc, Lamed y el mismo Noé ameritan ser llamados hijos de Dios. Ahora, este título es aplicado al verdadero seguidor de Dios. Y lo hemos visto en varios lugares del Antiguo Testamento. Herbert continúa diciendo y da varias citas o pasajes donde la frase hijo de Dios se refiere al verdadero seguidor de Dios. Y menciona el Salmo 73:15. Ahora, entienda esto. Los textos usados por Herbert, sin embargo, son formados fuera de su contexto. Su contenido no guarda relación con Génesis capítulo 6, versículo 2. Y su significado dista mucho del pasaje del libro de Génesis capítulo 6. Ahora, hay otra opinión. En esta opinión es de Henry Morris. Él también es un maestro teólogo. Él dice, ni los descendientes de Set, acá hay una contrapuesta, ni los descendientes de Set, ni los creyentes de modo alguno han recibido previamente el calificativo de hijo de Dios en el Génesis. En ningún sentido espiritual, excepto cuando Adán mismo, ellos no tuvieron sino hijos de Dios en un sentido físico. Ahora, el punto de vista de Herbert confronta algunos problemas. En primer lugar, ¿qué indicó que hay en contexto que apoya el vocablo de hombres? Ahora se refiere solo a los caneítas, de Caín, descendientes de Caín. En segundo lugar, ¿por qué se asocia la unión de los hijos de Dios con los hijos de los hombres? Son la aparición de gigantes de la tierra. Y estamos entrando en un momento espinoso. Evidentemente, el autor de Génesis sugiere que el resultado de la unión de los hijos de Dios con los hijos de los hombres, aquí en esta unión, no cabe duda que el vocablo traducido gigantes, titanes o héroes o varones de renombre, eran gigantes. Representa una dificultad hermenéutica explicar esto. Ahora, ¿quiénes eran estos seres? Según Bruce, otro tercero que está opinando, un teólogo, dice que los héroes son los tiranos demoníacos que llenaron la tierra de violencia de acuerdo a Génesis capítulo 6:11. Pero la raíz hebrea significa caer.
y puede sugerir su destino, de acuerdo al libro de Ezequiel, capítulo 32, versículos del 20 al 28. Dios no permitirá, entiéndalo bien, Dios no permitirá que ningún tirano oprima o aterrorice la tierra para siempre. Humberto Casuto, otro personaje que es maestro también, comenta lo siguiente: los gigantes de que se habla del capítulo 13 de Números 33, respecto a la etimología de la palabra, varias teorías establecerían que se han sugerido. La explicación correcta parece ser que fueron llamados así, porque según la historia que se relata de ellos, todos cayeron pasados a espada y descendieron al Seol. Cuando hablo sobre la habitación de los muertos, el libro de Ezequiel, capítulo 32, 21, hay una diferencia, hermanos, a los fuertes de los fuertes, en el Seol. Si el verbo caer parece ser el pasaje, varias veces se ve en el libro de Ezequiel, capítulo 32, 20 al 22, al 24 y el 27. El profesor Casuto, un teólogo, añade que esos gigantes nacieron, entiéndalo bien, de la unión de los hijos de Dios con los hijos de los hombres. La unión de estas dos es que nacen los gigantes. Es decir, hermanos, esto fue antes del diluvio. Todavía están en la tierra aún y no han descendido al Seol. Y aún no había descendido. Ahora, la expresión en la tierra significa, entienda esto, que significa aquí en la tierra de los vivientes. Ahora, algunos estudiosos han sugerido que la expresión hijos de Dios se refiere a reyes que practicaban la poligamia y que eran gobernantes o caudillos, déspotas, que lucharon por tener dominio. Pero el lenguaje que realmente habla Génesis capítulo 6 no contiene ni la más leve sugerencia de que esta situación se debiera a la contaminación de los llamados hijos de Dios. Ahora entendamos esto. Eso significa que hay que buscar una explicación que pregunte quién eran los hijos de Dios. Hay 4 posturas, ya les hablé. Las 4 posturas más populares entre los comentaristas de Génesis son que eran componentes del linaje santo de Seth. Otros, que eran ángeles caídos. Otros, que eran dioses de la mitología pagana. Y por último, eran reyes que habían constituidos caudillos, déspotas, conocidos como titanes de la mitología antigua. Cuando nosotros comenzamos a observar, el autor suscribe la postura que combina la idea que hubo relación entre angélicos caídos o demonios y seres humanos, y que esa relación debió haber ocurrido antes del diluvio universal. Todas estas cosas habían ocurrido. Es cierto que los santos ángeles, es decir, los ángeles de Dios en el cielo, ni se casan ni se dan en casamiento, de acuerdo al libro de Mateo 22, 30. Pero en el libro de Génesis, la lección que estamos estudiando, que es del capítulo 6, del 1 al 4, se trata de ángeles rebeldes, o como dice Judas, en 6, él lo dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo la oscuridad y prisiones eternas para el juicio del gran día. Aún Pablo comenta aún más.
Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser preservados para el juicio. Ahora, vamos a ver un poco más con detalle. Evidentemente, Dios creó a los ángeles y los colocó en una esfera específica para que habitasen en ella. Judas usa la expresión su propia esfera de gobierno o su propio estado espiritual en el que fueron creados. Los ángeles fueron creados diferente a los seres humanos, pero no tuvieron su estado original, sino que abandonaron su propia morada. Esos ángeles no se le rebelaron contra la autoridad de Dios, sino que también abandonaron o desertaron el círculo o esfera que Dios había establecido por ellos. Dichos ángeles no eran, por lo tanto, ángeles santos de Dios o ángeles del cielo, no, sino eran ángeles rebeldes que se habían alzado contra Dios y que habían colocado bajo la autoridad de Satanás. Esos ángeles rebeldes, convirtieron en demonios, es decir, en seres espirituales que actuaron bajo las órdenes de Satanás. Como tales, vinieron al ámbito terrestre y poseyeron los cuerpos de los seres humanos. Ahora, entienda esto. Los argumentos que apoyan estos puntos de vista son los siguientes. Observe con mucha atención. Primero, y en primer lugar, la designación de hijo de Dios es la forma concreta como aparece, que es siempre una referencia a ángeles, de acuerdo al libro de Job 1.6 o el 2.1. O también la Septuaginta 70 de la versión griega del Antiguo Testamento. Concuerda con esta traducción al traducir la frase los ángeles de Dios. Lo mismo lo hace Josefo. El libro de Enoc, los antiguos escritores judíos y cristianos. Ahora observe el punto número 2. En segundo lugar, el Nuevo Testamento corrobora esa interpretación, como lo demuestran los pasajes de Judas 6 y 2 de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 6. Ahora, el vocablo de Judas, cuando hace una referencia a los ángeles que abandonaron su posición angelical, su dignidad, tomando otro punto de hecho que se trata de seres angélicos. También lo comparecieron y que se hace en Judas 7 del pecado angélico con la relación sexual contra naturaleza de los sodomitas, que apoya una referencia a los ángeles. Hermanos, no cabe duda que Judas tiene en mente el pasaje de Génesis capítulo 6. Además, en 2 de Pedro capítulo 2, versículo del 4 al 6, Pedro relaciona una caída de los ángeles con los días de Noé, como demuestra el contexto. Esta caída de la que estoy hablando, esta caída fue un acontecimiento concreto de los ángeles, los cuales estaban reservados en lugares especiales, aguardando el juicio. Pedro, sin embargo, usa el vocablo de la raíz tártaros, que es el nombre que ha dado a los griegos al bajo mundo, especialmente en un lugar de condenación. Cuando nosotros vemos 1 de Pedro 3, 19 al 20, dice, arrojándolos al infierno. Léalo. El cuadro descrito en el pasaje mencionado es extraño y no debe sorprender que tiene dudas.
¿No dijo el Señor Jesús que en la resurrección, Jesús lo dijo, no se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como ángeles de Dios en el cielo? Mateo 22:30. Ahora, escuche esta parte. El Señor no dijo que tenían sexo. Y además habla de este texto de que los ángeles en el cielo, no de aquellos que ahora pueden estar en el Tártaro. Sabemos que los ángeles que poseen cuerpo pueden comer. Sí, hay ángeles que tienen cuerpo, pueden comer, de acuerdo al libro de Génesis, capítulo 18:8. Lo más probable es que Génesis, capítulo 6, del 1 al 6, sea un caso de posesión demoníaca, es decir, espíritus satánicos que cohabitaron los cuerpos de los seres humanos, en hombres y en mujeres, estando poseídos por demonios. Esos hombres y mujeres se relacionaron sexualmente. Y el resultado de esa relación sexual fue el nacimiento de una raza que incluye a los gigantes. Además, es posible que sea una influencia demoníaca que produjese el cambio de los cromosomas de los seres humanos, que afectó la estructura genética de aquella generación. En los evangelios, y ahora vamos a entrar en los evangelios, hay ejemplos de personas poseídas por demonios que adquieren una fortaleza sobrehumana, de acuerdo al libro de Marcos 5, capítulo 5, versículo 3 al 5, o el libro de Lucas, el capítulo 8, versículos 29 y 30. En resumen, hermanos, los hijos de Dios y las hijas de los hombres eran seres humanos poseídos, entiéndalo bien, por demonios. En ese estado o condición se unieron sexualmente y procrearon una raza violenta, terrible, pecadora, y aunque con el texto declara eran seres de carne. Esas personas solo pensaban en el mal. Dios los juzgó. No se trata de unos dioses, ni reyes, ni seres inmortales, pues todos ellos murieron como seres humanos. La soberanía de Dios Todopoderoso puso fin a aquella relación y el desafío de su autoridad. Lo sorprendente y maravilloso es la gracia de Dios. Sin embargo, no dejó actuar en medio de la gran rebelión moral. Los días de Noé, el apóstol Pedro dijo que Cristo, mediante su Espíritu, predicó el mensaje de justicia en aquellas generaciones perversas. De acuerdo a Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 20. Ahora, entienda esto también. Génesis capítulo 6, 4 dice, existían por aquel tiempo en la tierra de los gigantes, e incluso después de esto, cuando los hijos de los hombres se llegaban a los hijos a las hijas de los hombres y les engendraron hijas, que son los héroes del antaño, varones renomables. Ahora, usted debe observarse esta frase incluso después de esto. Porque cuando uno estudia la etimología de una oración, tiene que ir desglosándolo. Dicha frase podría sugerir que hubo una segunda generación demoníaca en la tierra, pero esta vez después del diluvio. Y lo dice Números 16:33. Se ha sugerido que los cananeos eran una división de gigantes. Lo dice 2 de Samuel 21, 16 y 17. Es posible, hermanos, es posible preguntarse por qué tuvo lugar la unión de personas endemoniadas. La única respuesta posible a esta pregunta es el plan satánico
de frustrar el propósito de Dios, de proporcionar un redentor para la raza humana. Satanás, hermanos, intentó corromper la humanidad antes de la simiente de la mujer aplastar a la cabeza de la serpiente. Después de todo lo dicho, y entiéndalo bien, no debe perderse de vista el punto central de esta clase. No se puede perder. El hecho de la entrada del pecado en la experiencia humana ha hecho que el hombre esté imposibilitado de hacer algo por sí mismo para conseguir el favor de Dios. Si bien es cierto, hermanos, que el pecado está enraizado en el corazón del hombre, de acuerdo a Mateo capítulo 15, versículos 19 y 20, no es menos cierto que Satanás y sus demonios están muy implicados en la rebelión contra Dios. Ahora, veamos Génesis 6:3. Dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Él es carne, mas serán sus días 120 años. Este versículo que estamos leyendo pone de manifiesto el hecho de que Dios siempre tiene control absoluto de su plan. Ni Satanás ni el hombre pueden destruir el desarrollo y el propósito del eterno Dios. No hay nadie. Sus designios siempre se cumplen de manera estricta y total porque Él es el soberano absoluto del universo. Su soberanía no puede ser limitada por nada ni por nadie. Cuando hemos visto Génesis 6:3, también presenta sus dificultades hermenéuticas. La pregunta es, ¿a qué se refiere el sustantivo espíritu en la frase? No contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. Algunas versiones traducen espíritu con mayúscula. De ser así, la referencia será el Espíritu Santo en su ministerio de redarguir. La idea sería que la obra de gracia común del Espíritu Santo tendrá un límite concreto. La segunda posibilidad sería entender que la referencia es al espíritu del hombre. La consecuencia sería, por tanto, que Dios quitaría el principio de vida, es decir, el espíritu del hombre, mediante el diluvio que vendría a traer muerte, sí, muerte a la humanidad. Esta posibilidad choca, sin embargo, con la expresión mi espíritu. El pronombre posesivo mi no apoya la idea de que se refiere al hombre, sino a Dios. Ahora entienda, los 120 años probablemente tengan que ver con el tiempo dado a la humanidad, después de la advertencia que Dios lo diera antes del juicio. Y lo dice Primera de Pedro 3:20. La respuesta de Dios a la generación humana es amonestación y paciencia, administradas mediante su gracia. Evidencia, esa profecía fue dada de 120 años antes del diluvio y quizá a través de Matusalén. 6:4 dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después le llegaron los hijos de Dios y las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, y estos fueron los valientes de la antigüedad, que fueron varones de renombre. Aquí, el sustantivo gigantes, también llamados poderosos, o tal vez llamados gigantes o titanes, es sorprendente en estatura. Era mucho mayor que los que vinieron después de
con un contraste después del diluvio. O sea, los gigantes antes del diluvio eran obviamente grandes. Pero ahora, después del diluvio, hubieron unos que fueron mucho más grandes. Asimismo, los animales eran mucho más grandes que los postdiluvianos. Ahora, hermanos, entendamos lo siguiente. En resumen, antes del diluvio universal hubo un importante crecimiento demográfico en la tierra. Los hijos de Dios y los hijos de los hombres se unieron sexualmente y al parecer los seres humanos que se unieron están poseídos por demonios. Esto tiene que estar claro. Es decir, los ángeles caídos que anhelaban poseer un cuerpo, a esa condición tuvieron relaciones sexuales. Y como resultado surgió una generación de personas violentas, indiferentes a las cosas espirituales y a los desafíos de Dios. Hay una cosa importante, y con esto termino. El Señor les dijo y les dio 120 años para que se arrepintiesen, pero no lo hicieron. Y Dios lo juzgó mediante el diluvio universal, que lo destruyó a todos, con la excepción de Noé y su familia. Hermanos, estamos, como un maestro tengo que decirlo, estamos en momentos difíciles. Su salvación está en juego. A veces el cansancio quiere doblegarnos. Clame por la sangre de Cristo y venza al adversario. Bendiciones.